No había grandes hoteles, ni turismo como hoy lo conocemos. Solo visitantes curiosos que llegaban buscando paz y se encontraban con un paraíso auténtico. Así era Isla Mujeres. En 1966, un lugar donde la vida se vivía sin prisa, donde el mar marcaba el ritmo de cada día y donde la tranquilidad era parte de todo. Éramos pocos habitantes, familias unidas por el trabajo y la vida sencilla. Desde muy temprano, los pescadores salían al mar, con esfuerzo, paciencia y esperanza. No era una vida fácil, pero sí una vida digna, donde cada logro tenía valor. Los niños crecían aprendiendo, observando, ayudando, entendiendo desde pequeños lo que significaba trabajar y respetar la naturaleza. Poco a poco, comenzaron a llegar visitantes. No eran multitudes, eran personas que buscaban algo diferente, algo real, y lo encontraban en cada rincón de la isla. Paseos sencillos, muchas veces en bicicleta, caminos de arena, experiencias auténticas. Los pescadores no solo trabajaban, también compartían su mundo. Preparaban ceviche fresco, recién salido del mar, y ofrecían algo más que comida. Ofrecían historia, cultura y hospitalidad. Al regresar las lanchas, los pelícanos ya esperaban. Sabían que siempre habría algo para ellos, creando una escena única, donde el hombre y la naturaleza convivían en equilibrio. Las tardes eran tranquilas. El sol descendía lentamente, pintando el cielo con colores que hoy aún nos asombran. No había ruido, no había prisa, solo el sonido del mar. Y al caer la noche, las estrellas iluminaban la isla, recordándonos lo simple y hermosa que podía ser la vida. Hoy, muchas cosas han cambiado. La isla creció, se transformó y se convirtió en un destino conocido en todo el mundo. Hay más opciones, más movimiento, más modernidad, pero también algo quedó en el pasado. Esa esencia tranquila, esa conexión con lo simple, esa forma de vivir que hacía de Isla Mujeres un lugar único. Porque antes, cada viaje era una historia, cada llegada un privilegio. Y aunque el tiempo ha pasado, la memoria sigue viva en quienes lo vivieron y en quienes aún sienten ese amor por la isla. En aquellos años, la vida en Isla Mujeres tenía un ritmo muy distinto. No existían las prisas, ni el ruido constante que hoy conocemos. Cada día comenzaba con el sonido del mar y con la luz del sol, asomándose poco a poco en el horizonte. Los pescadores preparaban sus lanchas con calma, revisando cada detalle, porque de eso dependía el sustento de sus familias. No había motores modernos, ni tecnología avanzada, solo experiencia, conocimiento y respeto por el mar. Salían temprano, muchas veces antes de que amaneciera por completo, y regresaban horas después, con lo que el mar había decidido ofrecerles. No siempre era mucho, pero siempre era suficiente. En tierra, la vida también seguía su curso con sencillez. Las familias convivían, los niños jugaban libres, y cada rincón de la isla estaba lleno de historias. No había distracciones digitales. La vida se vivía en el momento. Los más jóvenes aprendían observando, ayudando, participando en las actividades del día a día. Así se transmitían los conocimientos, de generación en generación. No había necesidad de grandes explicaciones. La vida misma enseñaba. Poco a poco, Isla Mujeres comenzó a llamar la atención de quienes buscaban algo diferente. No llegaban por lujo, llegaban por la paz, por la tranquilidad, por la belleza natural que aún se mantenía intacta. Los visitantes recorrían la isla de manera sencilla, en bicicleta, caminando, descubriendo cada rincón sin prisa. Y en ese recorrido encontraban algo que no esperaban, la calidez de su gente. Porque aquí no solo se ofrecía un destino, se ofrecía una experiencia real. Los pescadores compartían sus historias, sus vivencias y su forma de ver la vida. No había barreras, no había distancias. Todos eran bienvenidos. Y así, sin darse cuenta, Isla Mujeres comenzaba a transformarse, pero sin perder su esencia. Con el paso del tiempo, la isla comenzó a recibir cada vez más visitantes. No eran turistas como los de hoy,
Eran exploradores de tranquilidad, personas que buscaban desconectarse del mundo. Llegaban con curiosidad, pero se quedaban por lo que encontraban, porque Isla Mujeres no ofrecía lujos, ofrecía verdad. Los recorridos eran simples, caminos de arena, paisajes naturales, pero cada experiencia tenía algo especial. Los visitantes convivían con la gente local, escuchaban historias, aprendían costumbres y se llevaban algo más profundo que recuerdos. Se llevaban emociones. Poco a poco, la isla comenzaba a ser conocida, pero aún conservaba su esencia intacta. No había prisa por cambiar. La vida seguía fluyendo con calma, como el mar. El mar siempre fue el corazón de Isla Mujeres. Todo giraba alrededor de él. El trabajo, la comida, la vida misma. Cada jornada era distinta, pero siempre marcada por el esfuerzo y la dedicación. No había garantías, pero sí había esperanza. Los pescadores conocían cada rincón, cada corriente, sabían leer el mar como si fuera parte de ellos. Y cuando regresaban, no solo traían alimento, traían historias, historias de lucha, de paciencia, de respeto por la naturaleza. Esa conexión es algo que difícilmente se puede explicar, pero que se sentía en cada momento. Las tardes en la isla tenían una magia especial. El sol comenzaba a descender y todo parecía detenerse. Los colores del cielo cambiaban lentamente, reflejándose en el mar como un espejo. Era el momento donde la calma se hacía más presente. La gente descansaba, convivía, compartía lo vivido durante el día. No había distracciones, solo momentos reales. Los niños seguían jugando, sin preocupaciones, viviendo una infancia que hoy parece lejana. Y así, poco a poco, la noche comenzaba a caer. La noche en Isla Mujeres era completamente distinta a lo que conocemos hoy. No había luces intensas, ni ruido, ni movimiento constante, solo la oscuridad, acompañada por un cielo lleno de estrellas. Un espectáculo natural que iluminaba cada rincón de la isla. Las conversaciones tomaban protagonismo. Las historias se contaban una y otra vez, y cada palabra tenía valor. Era un momento de conexión, de cercanía, de comunidad. Algo simple, pero profundamente significativo. Hubo un tiempo donde la vida no se medía por la prisa, sino por los momentos. En Isla Mujeres, cada día tenía un ritmo propio. No existía la necesidad de correr, porque todo llegaba a su tiempo. Las mañanas comenzaban con esperanza, con el sonido del mar y con la certeza de que habría algo por hacer. Los pescadores no solo salían a trabajar, salían con fe. Fe en el mar, fe en su experiencia y fe en que regresarían con lo necesario. Y mientras ellos estaban allá afuera, la vida en la isla continuaba. Las familias se organizaban, las madres preparaban los alimentos, los niños aprendían observando. No había necesidad de muchas palabras. La enseñanza estaba en cada acción. Aprendían a respetar, a valorar, a entender que todo tenía un esfuerzo detrás. Porque en aquellos años, nada era inmediato. Todo llevaba tiempo, todo requería paciencia, y eso formaba carácter. Los visitantes que llegaban notaban algo diferente desde el primer momento. No era solo el paisaje, era la energía del lugar, una tranquilidad difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Caminaban por la isla, sin rumbo fijo, descubriendo cada rincón y encontrándose con personas que los recibían como si ya los conocieran. Aquí no había desconocidos, solo personas que aún no se habían saludado. Y eso hacía toda la diferencia. Las historias fluían con naturalidad, los recuerdos se compartían, y cada conversación dejaba algo. No importaba de dónde venías, lo importante era lo que vivías aquí. El mar seguía marcando el ritmo, a veces tranquilo, a veces impredecible, pero siempre presente. Era maestro, era sustento, y también era desafío, porque no siempre daba, pero siempre enseñaba. Y quienes lo conocían, lo respetaban profundamente. Con el paso de las horas, el sol comenzaba a descender, y con él llegaba uno de los momentos más especiales del día, el atardecer.
no como espectáculo, sino como parte de la vida. Nadie se detenía a grabarlo, pero todos lo vivían. Los colores cambiaban lentamente, y el cielo parecía contar su propia historia. Era un recordatorio silencioso de que cada día había valido la pena. Y cuando el sol se ocultaba, la isla no se apagaba, simplemente cambiaba. La noche traía calma, reflexión, cercanía. Las familias se reunían, compartían lo vivido y encontraban en lo simple todo lo que necesitaban. No había exceso, pero tampoco hacía falta, porque la riqueza estaba en otra parte, en los momentos, en las personas, en la forma de vivir. Hoy, cuando miramos atrás, es imposible no sentir algo. Nostalgia, orgullo, incluso un poco de tristeza, porque sabemos que esos tiempos no volverán de la misma manera. Pero también sabemos algo más, que nunca se han ido del todo. Siguen aquí, en la memoria, en las historias, en cada persona que aún recuerda. Isla Mujeres cambió, sí, pero su esencia sigue viva. Hablar de Isla Mujeres en aquellos años es hablar de una forma de vida que hoy parece lejana, pero que sigue viva en la memoria. Porque no todo era trabajo. También había momentos que quedaban grabados para siempre. Momentos simples, pero llenos de significado. Como ver a un niño aprender de su padre, no con palabras, sino con el ejemplo. Aprender a sacar caracol, a remar, a entender el mar, como si fuera parte de su propia vida. Esos momentos no se enseñaban en ningún lugar. Se vivían, se heredaban, se sentían, y así, generación tras generación, la isla iba formando su identidad. No con grandes construcciones, sino con historias. Historias que se contaban en cada rincón, en cada familia, en cada jornada. También estaban esos días en los que el trabajo se mezclaba con la convivencia. Cuando los visitantes llegaban, no eran vistos como clientes. Eran recibidos como invitados. Se les mostraba la isla, se les compartía lo que había y se les hacía parte de la experiencia. Paseos sencillos, recorridos en bicicleta, caminos de arena y una libertad que hoy cuesta imaginar. No había itinerarios, no había horarios estrictos, solo el deseo de conocer y el gusto de compartir. Y en medio de todo eso, había escenas que hoy parecen sacadas de otro tiempo, como los pelícanos, esperando pacientemente el regreso de los pescadores, sin prisa, sin miedo, sabiendo que formarían parte de ese momento. Era una conexión natural, donde todo convivía en equilibrio. El mar, la gente, los animales, todos formando parte de la misma historia. Y aunque en ese momento nadie lo pensaba, lo que se estaba viviendo era algo irrepetible, porque el tiempo, poco a poco, comenzó a transformar todo. Nuevas formas de vida, nuevas oportunidades, nuevos caminos. La isla empezó a crecer, a cambiar, a adaptarse. Y con eso llegaron cosas buenas, pero también se fueron quedando atrás otras. Esos momentos simples, esas rutinas tranquilas, esa forma de vivir sin prisa. Hoy, cuando vemos estas imágenes, no solo estamos viendo el pasado, estamos sintiendo algo, una mezcla de nostalgia, de orgullo y de respeto, porque quienes vivieron esos años saben lo que significaba, y quienes no, pueden imaginarlo. A través de estas historias, Isla Mujeres no solo cambió en su forma, cambió en su ritmo, en su manera de vivir. Pero hay algo que nunca cambió, y es el sentimiento que provoca. Ese amor por la isla, esa conexión, esa identidad que no se pierde. Porque al final, más allá de los cambios, más allá del tiempo, Isla Mujeres sigue siendo un lugar especial. Hay recuerdos que no se borran. No importa cuánto tiempo pase, siguen ahí esperando a ser contados. Isla Mujeres guarda muchos de esos recuerdos. En cada rincón, en cada historia, en cada mirada de quienes lo vivieron. Porque más allá de lo que se ve, existe lo que se siente, y eso es lo que realmente permanece. Hubo una época donde la vida no necesitaba ser complicada.
donde lo simple era suficiente y donde cada día tenía un propósito claro. Despertar, trabajar, convivir, agradecer. No hacía falta más. Las sonrisas eran sinceras, las conversaciones largas y los silencios también decían mucho, porque cuando no hay ruido, se escucha lo importante, el sonido del mar, el viento, la vida misma. Hoy en día, todo parece ir más rápido. Las cosas cambian constantemente y muchas veces olvidamos detenernos. Pero al mirar atrás, encontramos algo que nos recuerda cómo era vivir de verdad. Isla Mujeres de aquellos años no solo era un lugar, era una forma de entender la vida, una forma donde el tiempo no dominaba, sino acompañaba, donde cada momento tenía su espacio y su valor. Y aunque hoy todo es distinto, hay algo que sigue igual, ese sentimiento que aparece cuando vemos estas imágenes, cuando escuchamos estas historias, cuando recordamos. Porque recordar también es una forma de volver a sentir, volver a imaginar, volver a conectar. Y tal vez eso es lo más importante, no olvidar de dónde venimos, ni todo lo que hizo de este lugar, lo que es hoy. Hoy, Isla Mujeres es diferente. Ha crecido, ha cambiado y se ha adaptado a los nuevos tiempos. Pero en medio de todo eso, aún existen recuerdos que no se han borrado. Recuerdos de una época donde la vida era más simple, pero también más auténtica, donde cada día tenía un valor especial y cada momento se vivía con intensidad. Porque antes, cada viaje era una historia, cada llegada un privilegio. Y aunque el tiempo ha pasado, la esencia de Isla Mujeres sigue viva en quienes la recuerdan. Y tú, si viviste esos años o escuchaste estas historias, cuéntanos, ¿qué es lo que más recuerdas de aquella Isla Mujeres? Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también tocó algo dentro de ti, porque Isla Mujeres no solo se ve, se siente. Y en cada recuerdo vive una parte de quienes la construyeron, de quienes la amaron y de quienes aún la llevan en el corazón. Este video no es solo para mirar atrás, es para no olvidar, para recordar de dónde venimos y todo lo que hizo especial a este lugar. Si tú viviste estos años o escuchaste estas historias, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más recuerdas de aquella Isla Mujeres. Y si este video te hizo sentir algo, ayúdame a que más personas lo descubran. Compártelo, guárdalo y forma parte de esta memoria, porque mientras alguien recuerde, Isla Mujeres del ayer seguirá viva.